Seguimos a través de Infobae TV acompañándolo en esta última hora de la tarde aquí en nuestras emisiones diarias. Y usted sabe que Venezuela es un auténtico polvorín. Las últimas noticias han sido noticias muy dramáticas, no solo por la sucesión de hechos de violencia, la represión del gobierno, el secuestro de una periodista de Globovisión que, llegando a su casa a hacer compras, dos encapuchados descendieron de un vehículo y a punta de pistola se la llevaron y todavía no hay noticias. Y ahora, con la presencia de los cancilleres de la UNASUR, el gobierno de Nicolás Maduro intenta dar una señal que en realidad no sabemos muy bien. Por eso vamos a hablar con Alfredo Yáñez, que es director del Universal TV, para ver si esta señal que da es una señal realmente sincera, honesta y desinteresada para resolver la crisis por parte del gobierno de Nicolás Maduro, o si en realidad es otra señal para, no sé, seguir ganando tiempo y finalmente conseguir el respaldo que está buscando el gobierno de Maduro por parte de la mayoría de los países de América Latina. ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto en saludarte. Hola, a ver, estamos en comunicación con Alfredo Yáñez. Vamos a reconectar enseguida. A ver, les cuento los datos más relevantes de Venezuela en el día de hoy. Con la presencia de los cancilleres de la UNASUR, varios países de América Latina, que han decidido como intervenir para tratar de favorecer un diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, bueno, hoy dos representantes de la oposición, el secretario general de la MUD, que es Ramón Aveledo, estuvieron reunidos con el presidente Nicolás Maduro. A ver, ahora estamos, sí, creo, con Alfredo Yáñez. Alfredo, un gusto saludarte desde Buenos Aires. Gracias, Jorge. No sé si lograron escuchar algo de lo que decía. Digo que todos estamos en función de esta incertidumbre que representa esta convocatoria al diálogo, por cuanto, por ejemplo, Maduro decía en el día de ayer que la oposición no quería sentarse a la mesa, pero que al final los obligamos a sentarse. Entonces, cuando se trata de unas invitaciones con características de obligación, pues no se parece eso mucho a los conceptos de diálogo que conocemos en el castellano. Habría que buscar otro tipo de acepciones que seguramente el señor Maduro tenga. ¿Qué va a ocurrir? No sabemos. Unas reuniones exploratorias a lo largo del día de hoy. Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, ha dicho que en efecto pues han sostenido algunas reuniones con los cancilleres de la UNASUR, han propuesto unas condiciones para el diálogo que algunos han querido mostrar como la agenda del diálogo, y hay diferencias sustantivas entre las condiciones, es decir, para que se produzca cualquier iniciativa de diálogo se debe liberar a los presos políticos, se debe amnistiar a todos aquellos que tengan procesos a propósito de las protestas más recientes, se debe desarmar y desmovilizar a los grupos paramilitares o llamados colectivos o grupos del terror o grupos de civiles armados. Eso debe darse, es decir, hay unas condiciones previas para que se pueda producir esa mesa redonda en función de buscarle salidas a la crisis. Si eso se va a dar o no, pues es quizá prematuro sentenciarlo, afirmarlo. Luego, el país está de alguna manera enfrascado en un tema de irascibilidad muy fuerte, con lo cual hay sectores de la oposición política que no se sienten representados en Ramón Aveledo, en los gobernadores de oposición, en la oposición institucional, con lo cual pues han dicho que mantendrán la protesta activa tal y cual ha ocurrido, se ha venido celebrando desde el pasado 12 de febrero. Así que bueno, pues estamos montados en una situación en la cual lo único cierto es la incertidumbre. A ver, Alfredo, definitivamente los auténticos protagonistas de las protestas desde el 12 de febrero fueron verdaderamente los estudiantes universitarios, muchos de los cuales no están enrolados en ningún partido de oposición, ni siquiera en la Mesa de Unidad Democrática. Y la pregunta es,
¿Hay alguna respuesta por parte de estos estudiantes que no se sienten representados por ningún dirigente, pero que quieren definitivamente un cambio en Venezuela? Bueno, la posición de los estudiantes ha sido suficientemente clara. Ellos dicen que mientras no se aplique justicia para los caídos, mientras haya compañeros suyos tras las rejas o con procedimientos abiertos, pues no hay posibilidad de diálogo. Pero me gustaría hacerte la precisión, Jorge, respecto a que muchos de los dirigentes estudiantiles sí están enrolados en partidos políticos, sí forman parte de los partidos políticos que a su vez conforman la alianza partidista de la Mesa de la Unidad Democrática. Okay. Por ejemplo, Juan Requesens, que es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, es de Acción Democrática. Su segundo en esa instancia, Emerson Cabaña, es de Primero Justicia. Lo mismo que los representantes de la Universidad Simón Bolívar. El señor Patiño forma parte de Primero Justicia y es uno de los dirigentes estudiantiles más prominentes del país. Es decir, ciertamente. Alfredo, estamos teniendo dificultades con la conexión. Era justo con la última pregunta que teníamos para él y nos hemos quedado sin comunicación. Son los problemas de la conectividad. Usted sabe, y se lo recuerdo por si no lo sabía, después de Cuba, el país con peor nivel de conectividad, de velocidad de Internet, es precisamente Venezuela, porque ha sido Venezuela un país que en la época de Hugo Chávez estatizó el servicio de Internet con la política de que así se democratizaba, estatizando la empresa, y de esa manera todos los venezolanos iban a tener Internet. Es absolutamente real que las conexiones de la empresa pública se fueron incrementando a lo largo del tiempo, pero sin las inversiones necesarias, con lo cual hoy la velocidad de conexión para mantener, por ejemplo, una conferencia, una entrevista a través de un sistema como Skype, que utilizamos para dialogar con muchos de nuestros entrevistados, se vuelve prácticamente imposible a través de este servicio. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa después de esta conversación con el responsable del Universal TV y enseguida estamos de vuelta.